Volvemos en la mañana informativa. La inflación registró una variación mensual de 0,8% en enero. Destacan alzas de precios en productos como uniformes, ropa deportiva y escolar, vino y el pan. Para profundizar más en este tema, tomamos contacto con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Esta era una información, un alza esperable. Tenemos información ya de hace varios meses que la inflación ha ido en aumento. ¿Cómo se evalúa este 0,8% en enero? Sí, mira, por un lado, la parte negativa es que la inflación mensual fue de 0,8%. El mercado esperaba 0,5%, por lo tanto, en comparación al mes anterior, la inflación fue superior a lo esperado, ¿cierto? Y eso, por supuesto, que es una mala noticia por todos los efectos perniciosos que genera en las personas, ¿cierto?, una inflación elevada. Sin embargo, si uno se compara respecto a enero de 2022, o sea, respecto al mismo mes del año anterior, la inflación anual es de 12,3% y por lo tanto baja respecto al dato que teníamos en diciembre, que era de 12,8%. Por lo tanto, a pesar de que en términos mensuales tenemos una sorpresa al alza, aún así la inflación anual logra bajar, logra descender respecto a diciembre. Y eso es una noticia positiva porque recordemos que el Banco Central define su meta de inflación en base a la inflación anual. La inflación anual, el Banco Central apunta a que esté en 3%. Esa es la meta y por lo tanto que baje respecto a diciembre es una buena noticia y por lo tanto se estaría cumpliendo, ¿cierto?, los pronósticos de que durante 2023 la inflación anual va a seguir descendiendo para ir convergiendo, ¿cierto?, lentamente. Este es un proceso paulatino, no es rápido, pero para ir convergiendo paulatinamente hacia la meta de 3%, pensando en el año 2024. Y esa es la parte positiva del dato. Juan, hace unas semanas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó que es momento de perder el miedo y descartó una recesión para 2023. Con los números que se han ido sumando, este IPC se suma al IMASEC hace unas semanas. ¿Es hora de perder el miedo? A ver, yo creo que aquí hay que ser realista y no podemos sacar conclusiones con la sorpresa que ocurre en un mes. En el caso del IMASEC, que mide la actividad económica, por ejemplo, en el mes de noviembre tuvimos una sorpresa negativa. La caída fue mayor a lo que esperaba el mercado. En diciembre pasó lo contrario. Claro. La caída fue menor a lo esperado. Entonces, también fue sorpresivo, pero en la parte positiva. Por supuesto que siempre es bueno que nos sorprenda positivamente el IMASEC, pero aquí hay varias cosas concretas. Primero, la economía se está contrayendo, eso no es una opinión, es un dato. La economía cayó 1% en diciembre y cayó 1,6% anual en el cuarto trimestre de 2022. Por lo tanto, lo primero que hay que tener claro es que la economía está cayendo. La duda está en la magnitud, cuán profunda va a ser esa caída. Ujú. Eso por un lado respecto a las cifras. Lo otro, en lo que hay consenso es en los pronósticos de caída para 2023. Tanto Hacienda como el Banco Central, sus últimos pronósticos indican una caída para 2023. La diferencia entre Hacienda y el Banco Central es que Hacienda, su última proyección, es que la economía en 2023 caería 0,5%, mientras Ujú. que el Banco Central pronostica una caída para 2023 de 1,3%. Entonces, el Banco Central es más pesimista en cuanto a la caída, pero lo que sí hay consenso entre ambas autoridades es que la economía caería en 2023 y lo mismo señalan los distintos organismos multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE. Por lo tanto,
Lo que tenemos duda es en cuanto a la magnitud de la caída, pero no en que va a haber una contracción. Por lo tanto, la recesión que ya está ocurriendo, que comenzó el cuarto trimestre y que seguiría en el primer trimestre de 2023, eso ya es un hecho. La economía va a caer, pero por supuesto que lo que nos gustaría es que esa contracción fuera menor a la esperada, que no fuera tan profunda y ojalá acotada, que dure el menor tiempo posible. Claro. Entonces sí, las noticias positivas, que la caída sea menor a la esperada, nos alegra, pero para confirmar esta tendencia igual necesitamos esperar más datos, en particular los del primer trimestre de 2023, donde ya se confirme que siempre nos está sorprendiendo al alza la actividad. Y ahí uno ya podría decir, mira, en realidad este pronóstico de caída no es tan profundo como se esperaba, parece que esto va a ir mejor, pero a mi juicio todavía tenemos que corroborar que eso es una tendencia, que se afirma esa tendencia de que la economía está mostrando sorpresas positivas. Por lo tanto, yo creo que aquí el llamado es a ser cauteloso y a esperar nuevas cifras para confirmar una tendencia mejor a lo esperado, pero todavía eso definitivamente no está garantizado. Claro, en lo macro, como la conclusión global ante cifras no auspiciosas o no muy positivas en la economía es, se afecta al bolsillo de los chilenos. En lo micro, ¿cuáles son los coletazos, los efectos que tiene un periodo de recesión en los bolsillos de los chilenos? Mm. Claro, un periodo recesivo tiene dos impactos bien concretos que se notan directamente en los bolsillos. El primero es el efecto en el empleo, el efecto negativo que se genera sobre la creación de empleo. Entonces, si bien cuando uno se compara respecto al año pasado, todavía la economía crea empleos, hay algunos rubros que ya se están viendo afectados por la recesión. Por ejemplo, la construcción. eh, ya perdió 54.000 empleos en el último año. La construcción es un rubro que siempre es el primero en verse afectado en los periodos recesivos y eso ya se está notando en el empleo de esa rama en particular. A medida que la recesión avance, esto se va a ir trasladando a otras ramas. Por ejemplo, en el comercio, si bien todavía se crea empleo cuando uno se compara respecto al año anterior, se ha ido desacelerando bastante rápido. Y lo mismo está ocurriendo con el empleo en general, que se crea empleo respecto al año anterior, pero a ritmos cada vez menores cuando nos comparamos respecto al año anterior y las cifras del primer trimestre ya nos van a empezar a mostrar caídas más generalizadas. Entonces, lo primero es un efecto negativo sobre el empleo y por lo tanto la capacidad de generar ingresos. El segundo efecto que genera una recesión tiene que ver con los salarios, porque cuando hay una recesión hay menos, se demanda menos trabajo, ¿cierto? Hay menos necesidades de contratación y eso por lo tanto genera un efecto negativo sobre el ritmo de crecimiento de los salarios. Entonces, ese es un segundo efecto concreto que tiene la recesión en el bolsillo de las personas. Claro, Juan, dicho las remuneraciones reales en Chile completan 2022, este es un titular de hace un par de días, con fuerte retroceso de casi 2% ante la alta inflación. Y esto, por supuesto, no se espera que dentro del próximo año se revierta o tenga una mejora. Sí. Afortunadamente, en el caso de la inflación, sí vamos a tener buenas noticias porque lo que comentábamos al principio, ¿cierto? La inflación anual sí se está desacelerando. En Mm. diciembre fue 12,8%, ahora en enero fue 12,3%, o sea, está bajando y esto va a seguir bajando a lo largo del año. La inflación va a ser cada vez menor y por lo tanto eso va a ayudar finalmente a que se vaya recuperando la capacidad de compra de los salarios, porque a nosotros lo que nos importa es cuántos bienes y servicios se pueden comprar con los salarios. Entonces, a medida que los precios se van moderando, las alzas de precio, entonces esa capacidad de compra se va recuperando. Esa es la Ujú. parte positiva para los salarios, que la inflación sí se va a ir reduciendo paulatinamente y eso va a ir entonces mejorando la capacidad de compra de los salarios. La parte negativa para los salarios es lo que acabamos de comentar, ¿cierto? La recesión genera un daño sobre la capacidad de los salarios de aumentar porque hay menos necesidades de contratación. Por lo tanto, eso repercute negativamente en los salarios. Entonces, pero sumando y restando, si uno considera
ambos efectos, el de la reducción de la inflación y el efecto de la recesión, lo que uno esperaría es que sigamos viendo caídas de salarios reales durante el primer semestre de este año, pero cada vez menores, se van a ir moderando las caídas y ya hacia el segundo semestre de este año debiéramos ver que los salarios reales empiezan a crecer nuevamente en la economía. Juan, y las medidas, las más de 40 medidas anunciadas en esta agenda productividad, ¿cree que van a aplacar en algo el impacto de este periodo de recesión que estamos viviendo? ¿Van a fomentar efectivamente la economía? ¿Van a dinamizarla de alguna manera? Sí. Algunas medidas, por supuesto, que pueden contribuir a apoyar, eso es parte importante. Muchas de estas medidas, de todas maneras, son más bien de largo plazo, que está bien, hay que pensar, porque aquí no solo hay que pensar en la recesión en el muy corto plazo, sino que hay que pensar en cómo vamos a recuperar la capacidad de crecer de la Ujú. economía chilena. Entonces está muy bien el programa, ¿cierto?, con estas 40 medidas, pero muchas de ellas apuntan más bien al mediano plazo y no a la recesión, pero algunas de ellas que tienen que ver con mejorar el financiamiento para microemprendimientos, ¿cierto? Mejorar los subsidios laborales, esas sí pueden tener un impacto más inmediato y que puede contribuir. Así que esperemos que se concrete, porque ahí hay muchas medidas muy valiosas, como por ejemplo el tema del cabotaje marítimo o la desnotarización de la economía, que son muy positivas, pero la verdad es que ya las hemos escuchado en otros gobiernos y lamentablemente No nunca ha se estado. concretan de alguna manera. Exacto, esto ya lo hemos escuchado Claro. antes, muchas de esas medidas, y lamentablemente no está el coraje político para implementarlo. Sería espectacular que se concretara, pero uno tiene dudas legítimas de que ello ocurra porque ya lo hemos visto en gobiernos de distintos signos políticos que se anuncian medidas similares y finalmente no se concretan, lamentablemente. ¿Alguna razón que vea usted de fondo en esta falta para cortar esa burocracia, en este caso de las notarías y mezcladas con la economía? Sí, sí, por supuesto, aquí hay grupos de interés, obviamente, que no quieren que se termine eso porque obviamente les favorece, y falta de coraje político, en definitiva, para emprender esas medidas, porque estas son medidas que favorecen a la economía, la hace más eficiente, favorece a la mayoría de las personas, pero obviamente hay ciertos grupos que se ven perjudicados con ese tipo de medidas que son, ¿cierto?, los que están obteniendo utilidades importantes Claro. con eso, y eso es la que lamentablemente no ha estado el coraje para simplemente implementar estas medidas que hay consenso en que son valiosas, que estimularían la eficiencia económica, pero que no ha estado en la voluntad política para implementarse. Y esto no es algo de un gobierno en particular, sino que es algo transversal. Claro, hay, falta voluntad para desburocratizar, entonces. Juan, para finalizar, ¿qué es lo que se espera? Que ya ha esbozado en las respuestas un poco la proyección de lo que viene para este año, pero en el corto plazo, ¿qué es lo que se nos viene en marzo? ¿Cuáles son las proyecciones respecto a la economía? Sí. A ver, en materia laboral, lo que nosotros esperamos es que efectivamente ya hacia marzo y principios del segundo trimestre de 2023 es donde se manifiesten los peores efectos en el mercado laboral. O sea, donde ya veamos más nítidamente un aumento en la tasa de desempleo y un aumento de la tasa de ocupación informal. Ahora en el verano hay un efecto positivo del verano porque se generan muchos empleos transitorios en Claro. rubros como el comercio, el turismo, en restaurantes, etcétera, en la agricultura, y eso contribuye transitoriamente a generar cifras un poco más benignas en materia laboral, pero terminando el verano, insisto, en marzo o ya el segundo trimestre de 2023, donde vamos a ver una alza más marcada en la tasa de desempleo, ya se va a notar la destrucción de empleo de manera más transversal y más ocupación informal. En materia inflacionaria, mejores noticias, vamos a ir viendo que a lo largo de 2023
Se sigue reduciendo la inflación, esa es la parte positiva, la economía va a ir reduciendo sus tasas de inflación paulatinamente y en materia de actividad económica, entonces sí debiéramos tener una contracción el primer trimestre de 2023 y ahí con eso ya tendríamos 2 trimestres consecutivos de contracción de la actividad y por lo tanto una recesión y vamos a ver el grado de profundidad de esa recesión. ¿Cuán profunda es? Yo creo que ahí hay incertidumbre. No hay consenso en cuanto al grado de profundidad y vamos a ver cuán duradera. ¿M? Así que esperemos que esto no siga más allá del segundo trimestre de 2023, pero lo que uno ya sí esperaría con más certeza es que la economía empiece a crecer nuevamente para el segundo semestre de 2023. Ya el segundo semestre de 2023 la economía debería empezar definitivamente su recuperación. Comenzaría a dinamizarse nuevamente. Muchísimas gracias, Juan Bravo, por esta entrevista y por dejarnos al tanto de este panorama económico actual. Buen día. Encantado, muchas gracias.